Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Gusto de verlos, gracias por estar aquí. Y como siempre estamos aquí para estudiar el Evangelio según San Lucas, pero esta noche estamos empezando una sección nueva de este Evangelio. Estamos en el capítulo 3 por primera vez, ya que llevamos como 10 años en los capítulos 1 y 2. Algo así nos parece a veces, porque tanto tiempo. Pero aquí estamos en Lucas capítulo 3 y vamos a comenzar desde el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Trachonite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Estos últimos versículos son cita, como dijo Lucas, de Isaías capítulo 40, para ser preciso, los versículos 3 al 5. Y por supuesto, este pasaje trata sobre Juan el Bautizador, no sobre el Señor Jesús mismo. Juan está preparándole el camino. Pero la primera cosa que tenemos que decir, viendo este pasaje y haciéndonos la pregunta, ¿por qué está aquí en la Biblia? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Vamos a notar, vamos a observar que todo y todos tienen contexto. Cuando estamos hablando de estudiar la Biblia, cuando estamos hablando de la comunicación, el contexto lo es todo. Es el primer principio de estudio de la Biblia, de toda conversación, de toda comunicación. El contexto es todo. Cuando alguien dice algo, tenemos que entender el contexto. Cuando encontramos algo en el periódico, cuando escuchamos algo por la televisión, ¿cuál es el contexto? Y honestamente muchas veces no nos dicen el contexto, porque personas están sacando palabras con el propósito de torcer sus ideas o comunicar lo que quieren. Pero en la Biblia, si queremos entender verdaderamente lo que el Señor ha dicho, tenemos que entender el contexto. Y lo que tenemos aquí es un estudio fabuloso de contexto. Y Lucas, el autor humano de este evangelio, pone mucho énfasis en el contexto. Lucas es sumamente cuidadoso de poner todo lo que se refiere a Jesús en su debido contexto. Y él quiere que sepamos nosotros que esto se trata de personas y eventos reales. No es una leyenda, no es un mito. Todo tiene su marco histórico, todo tiene su contexto. Y seguramente ya están cansados de oírme decir que Lucas es médico y bien educado, pero eso es importante para conocer su compromiso con el uso de fuentes fidedignas y con la precisión. Lucas es increíble en su forma de escribir, su forma de comunicar. Y la clave que tenemos aquí es esta frase: en el año 15 de Tiberio César. Porque hasta el día de hoy es posible establecer bien esta fecha en la realidad, en la historia. O sea, estamos en el año 29
después de Cristo, según nuestros calendarios el día de hoy. Así que podemos entender precisamente cuándo están sucediendo estos eventos que Lucas nos está relatando. Ahora, ese es el contexto de tiempo, digamos, cronológico. Pero también Lucas nos está dando a entender otro contexto, el contexto socioeconómico de Juan. Porque aquí está hablando de Tiberio César, que es el hombre más poderoso del mundo bíblico, el César en Roma. Luego hace mención de Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Ahora, Judea fue convertida en provincia romana en estos días. Y Poncio Pilato recientemente ha llegado a ocupar el cargo de oficial máximo de Roma en esta provincia, que antes era de los judíos, pero ahora es territorio romano. Herodes es tetrarca de Galilea. Y algunos están pensando, ¿un tetrarca qué es eso? Un tetrarca en la historia es una persona pues un poco inferior a un rey regional. Y a veces en la Biblia se hace mención del rey Herodes, pero en realidad técnicamente es tetrarca, un poco inferior a un rey regional. Y él gobernaba la zona de Galilea, donde está Jesús, donde están sus discípulos, una zona multiétnica al norte de Judea con la autorización de Roma. Dice que Felipe, su hermano, es tetrarca de Iturea y Trachonite, zonas ubicadas al noreste de Palestina y al oriente del río Jordán, si están viendo el mapa ahí en sus Biblias. Felipe, o digo Lisanias, es tetrarca de Abilinia. Honestamente, no sabemos nada sobre su personaje, solamente lo que Lucas nos dice aquí en la Biblia. Obviamente, en la historia no es una persona tan importante como las otras, pero sí sabemos que Abilinia queda al noroeste de la ciudad de Damasco en Siria y limita con Galilea. Por eso lo menciona Lucas, porque Lucas está poniendo este cuadro para que podamos entender nosotros lo que está pasando en este contexto. Este es el escenario de la historia mundial en los días de Juan el Bautizador y por supuesto también en los días del Señor Jesús. Pero Juan también nos da otro contexto, el contexto religioso, porque dice Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y ustedes que leen la Biblia están pensando, ¿cómo? ¿Son dos sumos sacerdotes? ¿No dice la Biblia que es uno solo? Sí, claro. Pero lo que Lucas dice es cierto, porque lo que pasa en este contexto, Anás era líder corrupto e introdujo la política al templo. Y como consecuencia, Roma lo despuso en el año 15. Pero él continuó ejerciendo influencia a través de su yerno, el otro que se menciona, Caifás. Es decir, que en realidad son dos que tienen el poder en el templo. Así que bíblico, no. Real, sí. Y así podemos entender que Lucas sí entiende el contexto. Lucas nos está relatando la pura verdad. Ahora, el contexto bíblico, porque también hay un contexto bíblico. Lucas menciona a todos los personajes importantes del mundo romano y del mundo judío. Cuando Dios está lleno para la plenitud de los tiempos, ¿qué es lo que sucede? Porque ahora Lucas ha mencionado todas las personas importantes en Roma y también en Palestina. ¿Qué sucede? La palabra de Dios llega a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. No en Roma,
tampoco en el templo. Pero eso también nos da a entender su contexto familiar, porque es hijo de Zacarías. Y como vamos a ver, Zacarías es el sacerdote de un pueblo pequeño, que experimentó un solo momento definitivo en su vida y lo desperdició. Recordarán el estudio que hicimos hace poco que pobre Zacarías tenía esta oportunidad, una sola oportunidad en su vida, y fracasó. Buen hombre, quizá, no sabemos mucho de él, solamente sabemos que es un sacerdote en un pequeño pueblo. Sería como un pastor de una iglesia de 20 personas en una zona rural. Así es Zacarías. Juan, el bautizador, es su hijo. Ahora, ¿qué cosa? Hablando del César, hablando de todos los líderes regionales, hablando de los sumos sacerdotes, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, un don nadie. Vino palabra de Dios a él. Y aquí tenemos una lección tan importante, que Dios usa personas tales como estas y tales como nosotros. Él puede usar quien quiera que sea, hasta nosotros. Vino palabra de Dios a Juan. Esta frase, vino palabra de Dios a, es una frase sumamente familiar del Antiguo Testamento. Se encuentra 222 veces en el Antiguo Testamento. Y se usa hablando de los profetas de Israel. Y el hecho de que se usa referente a Juan nos da a entender que Juan también debe considerarse como profeta de Dios. Vino palabra de Dios a Juan. ¿Y dónde está Juan? ¿Está en el templo? No. ¿Está en algún lugar de importancia? No. ¿Está en Jerusalén, la ciudad de Dios? No, tampoco. Está en el desierto. Un don nadie en medio del nada. Vino palabra de Dios a él en este momento histórico. Esta es la declaración central del pasaje. De todo lo que leímos hace poco, aquí tenemos el corazón. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, el versículo 3. Hablando de importancia, esta frase es el corazón de lo que hemos visto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque tenemos que reconocer nosotros que tú y yo también tenemos contexto, precisamente como Juan. Estamos en medio de un contexto mundial. Nosotros también tenemos contexto social, contexto religioso, familiar, cultural. Cada uno de nosotros tenemos contexto. Y es imposible entender a otra persona sin entender su contexto. Es imposible entendernos a nosotros mismos sin entender también nuestro contexto. Es tan importante todo esto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Porque cada persona es diferente. Aquí los domingos por la mañana hay gente de todo el mundo que están andando por este lugar. Hay personas de África, personas de Asia, personas de la América Latina. Y para algunas personas, si ustedes están hablando español, andando ahí por los pasillos de la iglesia, entonces otras personas van a decir, ustedes son los hispanos. ¿Esta palabra qué quiere decir? No mucho. Todos hablamos español a nuestro estilo, con nuestro acento, con nuestro vocabulario, que son diferentes. Algunos son sudamericanos, otros centroamericanos, otros mexicanos. Cada quien tiene su contexto.
Y es imposible entendernos sin entender ese contexto a la misma vez. Ahora, aquí tenemos lo bello. Precisamente como sucedió en los días de Juan, la palabra de Dios penetra todos los contextos. Viene donde y cuando y como el Señor quiera. Su palabra penetra todos los contextos. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque frecuentemente empleamos nosotros el contexto como excusa. Ahora, escuchen, no es criticarle a nadie, yo he hecho lo mismo, todos somos así porque somos seres humanos, pero hablamos así. Soy inmigrante, mis padres eran inmigrantes, mi familia, mi pueblo ha sufrido mucho, nunca tuve la oportunidad de ir a una buena escuela, la economía está muy mal, no puedo hacer nada porque ellos en el gobierno, que cerraron el gobierno ayer, que por eso no puedo hacer nada. O sea, siempre estamos hablando del contexto como si fuéramos presos del contexto. Y en realidad lo que ha pasado, hemos empleado el contexto como excusa. Ahora, todos estos hechos pueden ser verídicos. Está bien, pero no deberían ser excusas. Me explico, la diferencia. Pueden ser la verdad, pero no son excusas. Juan hubiera dicho, no, yo soy hijo de Zacarías, soy de un pueblo pequeño, que no sé nada, que nunca tuve oportunidad de estudiar en Jerusalén, por eso no puedo. Entre todos los personajes importantes de este tiempo, vino palabra de Dios a Juan, penetrando todos estos contextos para llegar a él. ¿Cuántas veces me han oído decir que la cultura cambia constantemente? Y esto quiere decir, o somos conformistas o somos agentes de cambio, de transformación. Y cuando nosotros como creyentes nos hacemos del propósito divino, la gracia de Dios nos faculta para penetrar nuestro contexto tal como lo hizo Juan. Bien, como lo hizo Juan. ¿Qué hizo? Todos estos personajes importantes mencionados en los versículos 1 y 2, ellos representan las excusas por las cuales nadie podía vivir una vida de poder y propósito en el primer siglo. No, yo soy judío. Llegaron los romanos, controlan nuestro país. Los romanos nos detestan, nos controlan, no podemos hacer nada. Soy hijo de aquel sacerdote del pueblo pequeño. Vino palabra de Dios a Juan. Lo que Lucas dice, y Lucas, como digo, hombre bien preparado, bien estudiado, lo que él dice es un bombazo. Vino palabra de Dios a Juan, a él, hijo de Zacarías. Juan recibió la palabra de Dios y Juan vivió la palabra de Dios. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Juan? ¿Organiza una protesta para recuperar el templo? ¿Lideriza un movimiento político? Tampoco. ¿Funda una sinagoga en su casa porque ya no podía confiar en los líderes en el templo? No, tampoco. ¿Protesta contra el gobierno romano? No, él recibe palabra de Dios y la convierte en realidad en su vida. Juan está actuando, como dicen a veces los psicólogos. Hay una palabra, una frase mejor dicho, que se usa en la psicología, acting out. Se dice en inglés, hasta en el castellano, acting out.
viene de alemán, no del inglés, pero en inglés se dice acting out. Pero es una frase técnica para hablar de una persona controlada por sus deseos. Significa que en lugar de manejar y controlar nuestros impulsos, actuamos sobre ellos. Y por eso se usa en la psicología frecuentemente para hablar de los comportamientos adictivos, acting out. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando nos rendimos a los impulsos de nuestra naturaleza humana caída, en lugar de aprender a controlarlos, el resultado, como en el caso de los adictos, siempre es destructivo. Pero cuando el impulso que controla nuestras vidas es la palabra de Dios, potenciada por su Espíritu, el resultado, como en el caso de Juan, es constructivo hasta transformador. O somos controlados por nuestro contexto, o somos controlados por la palabra de Dios y su Espíritu. Y si es así, somos agentes de transformación, como Juan, como Jesús. Ahora, hay otra lección tan importante aquí en este pasaje. La misión divina es tan grande como el mundo entero. Y este es el sentido del versículo 6, que dice, y verá todo Israel, no, toda carne, la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es decir, el Mesías no es solo para Israel, sino para el mundo entero. Y este concepto ya lo vimos, ¿verdad? En capítulo 2 varias veces, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, los versículos 28 al 32. Y este es un anuncio de lo que se desarrolla en el resto del libro. La salvación es para toda carne, para todo el mundo. Como he dicho tantas veces, tenemos el concepto a veces, y es un concepto errado, el Antiguo Testamento es para los judíos, el Nuevo Testamento es para los demás. No, mentira. Desde un principio, desde Génesis, el deseo de Dios ha sido salvar a todos. No tan solo Israel. Escogió a Abraham, idólatra, en Irak. Génesis capítulo 12. Y le dijo a Abraham, te voy a bendecir. ¿Para qué? Porque tú eres más especial que los demás. No, te voy a bendecir para que en ti sean benditas todas las familias, literalmente todo grupo étnico en todo el mundo. Abraham fue solamente una parte del plan. Aquí Lucas cita Isaías 40. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 40. En su contexto, Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda carne, toda persona, en todo el mundo. Y Lucas no es el único, sino que todos los evangelios hacen énfasis sobre este punto. Muchos señalan el énfasis judío de Mateo, y es preciso afirmar que lo tiene. Pero no tan solo Lucas, sino todos los evangelios hablan del hecho de que la salvación es para todos. Juan empieza con este énfasis también. Juan capítulo 1, versículo 4, que dice, en él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hablando del mismo Juan. Los otros evangelios también citan Isaías capítulo 40, pero solo citan el primer versículo que leímos. Lucas lo incluye todo, probablemente porque él desea incluir esta frase por último: y verá toda carne la salvación de Dios. Estudiando Lucas hemos hablado varias veces acerca del hecho de que en el primer siglo pocos sabían leer. Pocos, posiblemente el 5% de la población podía leer, escribir. Así que cuando se escribió la Biblia se escribió para ser oída, oír la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los autores, como Lucas, en aquel entonces tenían sus técnicas para ayudar al oyente que no sabía leer. Y así es en mucho del mundo hasta el día de hoy. Y una de las técnicas que tenían fue el uso de lo que se llama en la literatura el inclusio. Un inclusio es, como dijera, una especie de marco. Es decir, usando dos frases paralelas, aquí y allá, para formar un marco para todo lo que está dentro, para que el oyente sepa, de esto se trata, para saber cuál es el tema principal y no perderse en los detalles. Pues aquí en este pasaje tenemos un inclusio. Porque los versículos 1 y 2 que dicen: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Comenzando con el mundo, Dios llega a Juan. ¿Y cómo termina el pasaje? Y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, el cuadro es lo siguiente: comenzando con todo el mundo, la palabra vino a Juan. Y después, ¿qué pasa con esa palabra? Va a todo el mundo. O sea, este es el tema. Este es el punto principal. Y tenemos otro. Lo que tenemos en este pasaje, todo el pasaje que hemos leído, versículos 1 al 6, siguiendo en el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Así termina el Evangelio de Lucas. Escuchen. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados
en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Lucas 24, versos 45 al 47. Una inclusión. Es decir, para incluir todo lo que Lucas está escribiendo, darnos a entender, de esto se trata. Dios está trabajando, realizando su plan para traer su redención a toda su creación. No tan solo a los judíos, a todos, a todos. En Isaías capítulo 40 la frase salvación de Dios, no sé si se dieron cuenta, pero cuando Lucas cita este versículo en su evangelio, en vez de decir salvación de Dios, él dice gloria de Jehová. Ahora vamos a pensarlo bien, lo que el ángel le dijo a Simeón en capítulo 2 versículo 30, cuando dijo, han visto mis ojos tu salvación, hablando del infante Jesús. Mis ojos han visto tu salvación. En otras palabras, Jesús es salvación, es la gloria de Jehová. La misma cosa, son equivalentes. El mensaje de Juan hace estallar el etnocentrismo de los judíos del primer siglo. La belleza de Isaías fue que el siervo sufriente traería salvación a los gentiles, al igual que a Israel. Y eso decía Isaías cientos de años antes de Jesús. Desafortunadamente, Israel nunca llegó a comprender cómo esto podía ser. No, Dios nos ama a nosotros, se trata de nosotros. Pero durante todos los siglos, Dios estaba anunciando su salvación para todos. Pero su visión fue tan etnocéntrica que ellos solamente podían ver su propia etnia, su propio grupo, su propio pueblo, sus propias necesidades, personas como yo. Qué lástima. Y desde un principio, Lucas, en su evangelio, demuestra, y como lo hacen todos los evangelios a propósito, que el reino de Dios alcanza más allá que Israel. Y esto es importante porque Israel tenía esta visión tan etnocéntrica, una visión centrada, es decir, en su propia etnia. Y como dije, algunos maestros enfatizan que los evangelios eran solamente para los judíos. Lo que no mencionan es que para la fecha que escribieron los evangelios, décadas después de Cristo, ya la gran mayoría de los creyentes ya no son judíos, sino gentiles. Los evangelios explican por qué Graceway es multitodo, multilingüe, multiétnica, multiesto, multigeneracional, lo que fuera. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. A mi juicio, y cada quien tiene derecho a tener otra idea, a mi juicio, uno de los errores que cometimos es pensar que tenemos que segregar a todos los grupos étnicos. Y por eso en este país cada domingo en la mañana hay iglesias del 99% anglos y por el otro lado una iglesia totalmente africana-americana y por el otro lado los hispanos y los asiáticos por ahí y ellos pues tampoco se llevan bien porque los chinos están en un lugar y los coreanos en otro, etc. En vez de ser la iglesia, en vez de ser la iglesia. Y para ustedes que no hablan bien todavía el inglés,
con paciencia porque pueden aprender. Pero ustedes que no hablan bien el inglés, yo sé que en una iglesia a veces es un sacrificio llegar a los cultos de la mañana y escuchar por medio de inalámbrico y la traducción y todo esto, y algunas veces sale bien, algunas veces no, dependiendo de la persona, dependiendo de yo, dependiendo de mi velocidad, lo que fuera, y la pobre persona ahí está tratando de traducir lo que estoy diciendo y estoy usando modismos y no sé qué, y contando chistes, y la pobre persona que no se puede traducir, que lo siento mucho. Yo sé que es un sacrificio, pero por eso tenemos el miércoles, para que podamos aprender en nuestro idioma natal, y tenemos una clase para adultos los domingos de la mañana. Yo sé que es un sacrificio, pero yo creo que hay gran valor en sentirse parte del cuerpo de Cristo. Y saber que este año se han bautizado personas de la Arabia Saudita, Afganistán, Egipto, musulmanes. El domingo pasado yo estaba predicando sobre Jonás y hablando sobre Nínive, y todo eso, y diciendo que 2 pastores de aquí van dentro de poco a Nínive a predicar la palabra del Señor, porque hoy en día se llama Mosul. Nínive siempre existe. Y después del culto estoy andando por ahí mismo, donde está Fred, y viene una pareja traída por una persona hispana. Ella se me acerca, estamos hablando en español, y yo estoy para saludar a esta pareja. Hola, ¿qué tal? Y me doy cuenta que no hablan español. Entonces espero, y ella me explica, ellos son de Irak. ¿De veras? Y la señora dice, yo soy de Bagdad. Mucho gusto. Y su esposo dice, yo soy de Nínive. Yo soy de Mosul. Y gracias al Señor que pude entender todo lo que usted decía, y entendía bien, y quiero decir que lo que dijo fue la verdad. Ahora, son musulmanes, y aquí estaban. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un ambiente donde cualquiera puede entrar y no sentirse fuera de onda, no sentirse que todo el mundo le está viendo y quién es él. Yo recuerdo primera vez que un kurdo vino a la iglesia, que era creyente. Hace algunos años comenzamos a trabajar con los kurdos y Dios nos conectó con varios kurdos aquí. Y yo recuerdo que entró él y estuvimos ahí mismo hablando, y él estaba viendo así. Y dijo, qué cosa. Él tenía como 3 años de haber conocido al Señor. Dijo, primera vez en mi vida que estoy en una iglesia y aquí podría traer a mis amigos kurdos y no se sienten extraños, fuera de lugar. Esta es la idea. Y esta es la idea de Lucas. Es precisamente lo que Lucas, quien no es judío, a propósito, es gentil. El único autor de la Biblia que no es judío. Y Lucas está explicando por qué es que el amor de Dios se extiende mucho más allá que los judíos. Entonces, por eso somos una iglesia local con visión global. Cuando cambiamos nuestro nombre hace algunos años atrás, ¿por qué lo hicimos? Bueno, hay muchos factores. En primer lugar, el nombre antiguo era un nombre tan largo que costaba como 5 minutos para decir el nombre de la iglesia. Tenía que como 4 palabras y algo así, ¿no? Y entonces pensamos, y algo un poco más contemporáneo, pero básicamente, y durante años habíamos hablado de cambiar el nombre, pero nunca hicimos nada porque, ¿para qué? Todo el mundo aquí nos conoce. Pero cuando comenzamos a trabajar con los no alcanzados, nos dimos cuenta que necesitamos un nombre que se entiende hasta en Irak. Cuando voy a Irak, y Marco ha estado ahí, y Jay Grimwood estará dentro de poco de nuevo en Irak, y cuando llegamos ahí y decimos que somos de tal y tal iglesia bautista, hasta en Irak, ¿saben de aquel loquito en Topeka, Fred Phelps? ¿Saben quién es?
Y de inmediato están diciendo, ustedes son como él. No. ¿O saben del otro loquito en la Florida que quemó el Corán? Y, ustedes son... No. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Somos Graceway. Qué bien, qué interesante. ¿Ustedes qué son? Bueno, somos seguidores de Cristo Jesús. ¿De veras? A mí me encanta Jesús. Los musulmanes aman a Jesús. El Corán habla de Jesús más que habla de Muhammad. Así que cuando decimos que somos discípulos de Jesús, podemos hablar. Hablemos. Sí, qué interesante, qué lindo. Y uno tiene que pensar no tan solo en nosotros mismos, sino en el mundo por el cual murió el Señor Jesucristo. Y por eso queremos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, estudiantes, vean, experimenten el mundo. Y por eso el domingo pasado nos despedimos de esta señorita que va a Vietnam. Tenemos otra señorita actualmente que está en Mongolia, un joven que sale la otra semana para Turquía. Tenemos una familia entera que sale dentro de poco para Kenia y otro para Egipto. Ese es el mundo en que vivimos. Hace muchos años cuando esta iglesia comienza a cambiar en ese sentido. Algunos salieron. Ahora, nunca dijeron nada, pero el gran temor es qué pasa si mi hija se casa con uno de ellos. ¿Quiénes son ellos? No tengo idea, pero así fue el pensamiento. Pensando que su hijo, su hija se iba a casar con una persona de otro grupo étnico. Pero ahora, precisamente, lo que está sucediendo, todo al contrario. Parejas jóvenes que están llegando aquí porque quieren que sus hijos estén en este ambiente, porque ven el mundo y entienden que si no tienen esta clase de ayuda, van a quedar aislados y limitados en el mundo de mañana. El mundo de hoy es lo que buscan. Es lo que enseña la Biblia. Así que es un desafío tremendo. Los líderes de Israel se perdieron del Mesías en gran parte debido a su visión mundial etnocéntrica. Pensaban solamente en ellos mismos. ¡Qué tremendo! El evangelio que predicamos aquí en Kansas City se predica en la India, México, Palestina, Mongolia, Vietnam, Irak, China. No predicamos a un Jesús de la prosperidad según el sueño americano. Predicamos el evangelio de Jesús según la Biblia. Y es el mismo evangelio que se puede entender en todo el mundo. No predicamos que Jesús es mi amigo y vino a buscarme a mí para que yo fuera más feliz, más saludable y más rico, porque no es lo que la Biblia enseña. Porque el 80% del mundo no vive bajo estas condiciones. La nueva generación está preocupada por la justicia social, el tráfico humano y otros asuntos críticos, y con buena razón. Pero la respuesta no depende de quién gane la próxima elecciones o ninguna cosa política. Depende de lo que Dios hace a través de su pueblo, la iglesia. Y cuando nosotros vivimos el evangelio de Jesucristo, esto penetra las paredes étnicas, generacionales y culturales. Somos una iglesia dispuesta a confrontar estas barreras. Vivimos en un mundo donde hay terroristas que quieren matar a estos y el otro. ¿Cómo es que la iglesia va a hablar con autoridad
cuando ni en la iglesia de Jesucristo nos llevamos bien? Entonces el único evangelio que nos queda es un evangelio de odio. ¿O quién es el más fuerte? ¿Quién tiene las bombas más potentes? Tenemos que poner el ejemplo nosotros, como el pueblo de Dios, del hecho de que personas de todo el mundo pueden seguir a Jesús. Qué interesante, hablando con esta pareja de Irak, llegamos a esta conclusión en cuestión de 2 o 3 minutos que hablamos, porque estaba notando los diferentes grupos y yo dije, bueno, sí, somos un poco diferentes en ese sentido, que aquí estamos representantes de todo el planeta y no solamente anglos, y entonces dijeron, pues por supuesto, de esto se trata, ¿no? Así es Dios. Correcto. Una verdad que muchos cristianos todavía no la entienden. ¿Cómo sirven nuestras vidas, como la vida de Juan, para preparar el camino del Señor? Esto es lo que hizo Juan. Juan preparó el camino del Señor. Nosotros también. Nuestras vidas y el contexto de nuestras vidas preparan las vidas de las personas que tienen necesidad de Dios para recibir al Señor, para entender el Evangelio. Nosotros también estamos preparando el camino del Señor. Y por eso el contexto, y específicamente el contexto de nuestras vidas, es tan importante. O nos conformamos a nuestra cultura, o somos personas que podemos apreciar nuestra cultura, pero sabemos lo que es penetrar las culturas con un evangelio que es para todos, en todo momento. Qué gozo me da cuando veo a hispanos trayendo a personas a la iglesia de otros grupos. De esto se trata. De esto se trata. Muchas veces veo en las personas que han llegado aquí a este país, solamente están buscando otros latinos. Bueno, vamos a alcanzar a todos los latinos. Fantástico, de acuerdo. Vamos a alcanzar a todos los latinos, y coreanos, y chinos, y vietnameses, y africanos. O sea, el evangelio es para personas. No para latinos, no para gringos, no para chinos, es para todos. Para todos. Y lo que tenemos que hacer es cambiar de parecer y ver el mundo y ver a las personas como personas. Y qué bueno decir que yo soy de Honduras, yo soy del Perú, yo soy de aquí, de allá, yo soy mexicano, que como México no hay dos, y entiendo, está bien, fantástico, de acuerdo, y todo muy lindo, pero no vamos a dejar que esto sea obstáculo para ver a las personas como personas, a quienes ama el Señor. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por un evangelio tan completo. Un evangelio, Señor, que es para todos. Y te suplico que nos ayudes a entender mejor el plan divino que tú tienes para nuestras vidas, el contexto en donde estamos nosotros, Señor, y la importancia de este contexto. Te suplico, Señor, que si hay alguien aquí esta noche quizá que no tiene la seguridad, certidumbre de esta nueva vida que está disponible en Cristo Jesús, que pueda hablar con alguien y entender cómo recibir de tu gracia. Todo esto te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Marco.